¿de verdad existe la felicidad? A mí me sacó de onda esa pregunta, ¿no? O sea, porque realmente me dejó pensando, ¿no? Pensando en la gente, sobre todo, que aunque ha oído de Dios, no conoce a Dios. Y a muchos de nosotros nos puede pasar lo mismo, oír de Dios sin conocerlo. Y entonces lo primero que me surgió en la cabeza es que realmente Dios, o el deseo de Dios en su corazón, es que nosotros seamos felices en nuestro transitar por la tierra. ¿Por qué no lo logramos muchas veces? Porque muchas veces hay mucha gente que no tiene esa bendición de poder decir, yo soy feliz. No, y yo le dije que para mí la felicidad sí existía, ¿no? Inclusive yo le dije, si me muriera el día de hoy, te aseguro que yo podría poner en mi lápida antes de morir, ya para que estén, Abraham Chapa Carmona fue feliz en el trayecto o en el tránsito de esta tierra. ¿Por qué? Quiero comenzarles, depende de una actitud para poder ser feliz, y esa actitud depende de tu relación con Dios. Pero me llamó mucho la atención que estando en internet, en una de las de las contiendas que hay, no sé si usted alguna vez se ha metido a internet y se mete con algún grupo donde está haciendo una pregunta y muchos están tratando de contestarla. Yo lo hago frecuentemente para saber cómo anda por ahí el asunto, pero junto con esto me llamó la atención otra pregunta que hicieron en internet y que trataron de contestarla. La pregunta fue así: ¿por qué las mamás de hoy no tienen tantos hijos? ¿Por qué el día de hoy solamente se tiene un hijo o dos? Y la mayoría de las mujeres dicen que son más que suficientes, puesto que Dios nos creó nada más para multiplicarnos. Uno contestó, ¿verdad? Porque las mujeres de hoy no son con la madera de las mujeres antiguas. Es una pregunta, digo una respuesta. No tienen la madera. Y uno diría, pues ¿cuál madera, no? Si Dios nos hizo de carne, no de madera. O sea, uno dice, bueno. Otro preguntó, la verdad es que no sé, pero creo que mi mujer no desearía tener otro hijo. Solamente tenemos uno y no me permite a mí hacer uso de otro hijo. No sé, pues qué pregunta, ¿no? Digo, qué respuesta. Uno, creo que me agradó lo que contestó. Dijo, el problema hoy no es el que puedan o no puedan, sino la actitud que toman ante la vida. Antiguamente las mujeres era un privilegio tener muchos hijos. Las mujeres de hoy es un estorbo tener más de 2 hijos. Habla de una actitud, me llamó mucho la atención, pues sí, cierto, ¿no? La felicidad sí es una actitud, pero esta actitud depende de en quién la estás tomando. Tomé un texto del cual quiero desprenderme, donde está en Tesalonicenses, porque Tesalonicenses 5, versículo 15, porque lo que le llaman felicidad y gozo son palabras simultáneas o paralelas o sinónimos la una de la otra. Tú puedes decir, esta persona está gozosa, estás diciendo está feliz. O puedes decir, esta persona está feliz es porque tiene gozo, ¿verdad? Y entonces la Escritura dice aquí en Tesalonicenses, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid primero lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozoso. Esa es la actitud. Creo que yo tuve que hacer un recuento durante toda la semana de cómo realmente han sido mi vida, específicamente hace 5 años. Por ejemplo, ayer, cuando me fui a la cama y me quedé dormido, estaba dormido y estaba soñando con una carne tártara, ¿no? Perdón, pero el asunto de las verduras todavía no alcanza mi cuerpo a digerir. Le he pasado una semana terriblemente mal,
¿no? A tal grado que ayer me tuve que tomar una pastilla para hacer algo dentro de mi cuerpo. Y la verdad es que al estar soñando con la carne tarta, dije, qué feliz sería yo comiéndome 450 gramos por lo menos de una carne tártara, ¿no? ¿Usted sabe cómo se prepara la carne tártara? ¿No? Con todo y angulas, porque ya no hay o son muy caras, ¿no? Bueno, pues le voy a dar la receta, ¿no?, que yo solía preparar o prepararme. Normalmente se compra 450 gramos de carne magra, tiene que ser magra, sin grasa, ¿va? Aquí no es de que le guste o no le guste la grasa, tiene que ser sin grasa, ¿verdad? Se mezcla con 2 huevos, ¿verdad? Se hace una mezcla y después se deja reposando en limón por toda una noche, donde alcanza su mejor cocimiento, y al día siguiente pues ya le puedes poner lo que quieras, puedes ponerle anguilas, ¿no? Le puedes poner, hay quienes hasta le ponen atún. Yo no llego a tal grado, pero siempre con una salsita de guacamole para que caiga de peso bien en el asunto, ¿no? Y entonces estaba yo soñando ahí cuando me desperté para venir a compartir. Dije, creo que a veces nosotros equivocamos o malentendemos la palabra felicidad, ¿no? Y al ver que Dios nos manda a estar siempre gozosos, ¿va? Empezó aquí a venir a mi mente una serie de preguntas y situaciones, ¿no? Por ejemplo, me metí en la mañana antes de venir acá. Por cierto, no podía venir así muy rápido, pero me metí a internet y saqué algunos otros comentarios, pero ya relacionados a la felicidad. Hay mucha gente que dice, que piensa que la felicidad no existe, pues jamás en su vida ha podido tener un rato de felicidad. Y a lo mejor usted puede ser uno de ellos, y si usted es uno de ellos es porque ha equivocado su forma de vivir. Esta es la realidad, ¿no? Y entonces dice, para algunos no existe, y el hablar de ella es solamente para otros filosofar, y que al hablar de ella no se llega a ningún lado. La verdad es que el hombre fue creado para vivir feliz, y si no lo es, el problema radica en que la felicidad está al lado de Dios, o más bien está en Dios. Y de aquí depende todo, ¿no? De aquí depende la actitud que tome usted ante la vida. Aquí depende la fe que usted pueda tener en la palabra para con Dios, y va usted a ir ganando alguna postura, ¿no? Tomé otro comentario y dice, la felicidad es un estado de plenitud y de tranquilidad que se alcanza una vez cuando se sabe quién es o quién eres. Dice que mientras que tú no sepas quién eres, tú no vas a alcanzar ningún grado de felicidad. Y yo te podría preguntar esta mañana, ¿y tú quién eres, no? O tú me podrías preguntar a mí, ¿y tú quién eres? Yo te podría decir, yo soy Abraham Chapa Carmona, soy hijo de Abraham Chapa Saldaña, soy nieto de Abraham Chapa Saldaña Rosas, y te podría dar una genealogía o describir de 15 hombres que se llamaron Abraham, que son mis antecesores, ¿no? Tenemos una tendencia, y yo te podría decir, pues caray, vengo de una línea de gente árabe, ¿no? Cruzada con españoles, ¿verdad? Carmona es español, Chapa es árabe, ¿no? Y tú podrías decir, pues él es, ¿no? Él es él. Esta no contesta ninguna pregunta para llegar a la felicidad. Se necesita saber quiénes somos en Dios. Y ahora te va la pregunta, ¿quién eres? Si tú me preguntas, Abraham, ¿quién eres? Yo te diría, yo soy hijo de Dios. Y te respondería conforme al Evangelio según San Juan capítulo 1, y te diría, y no he sido engendrado ni de sangre ni de carne. Tú te rirías de mí, ¿verdad? Imagínate, este pequeño no vino del cielo así solito y se lo trajo la cigüeña a la mamá, ¿verdad? ¿Okay? Pero te diría eso, la Biblia dice que no somos engendrados de sangre ni carne, sino de voluntad de Dios. Tú estás aquí por la voluntad de Dios. Qué grande, ¿no? Qué increíble. Soy hijo de Dios y estoy aquí por su voluntad.
Yo no podría pelearme ahorita con mi mamá y decirle, yo por qué estoy aquí en la tierra, por qué me trajeron, ha sido la terrible equivocación. No es cierto. Para los que estamos en Cristo, la Biblia dice que somos hijos de Dios. A Jesús le costó un gran trabajo hacernos hijos de Dios. Pagó con su propia vida, derramó su propia sangre. Se dio cuenta que hoy cantamos muchos cantos acerca de la sangre de Jesús. Qué increíble, créame, qué increíble, ¿no? Poder hacerlo, poder entenderlo, ¿no? Pero bueno, yo costé, fíjense bien, para que yo pudiera estar aquí, yo costé un precio. Y ese precio fue la misma vida de Jesús. Este Dios que se engendró y se hizo hombre, dio su vida por mí para hacerme hijo de Dios. Entonces yo soy un hijo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Sería la segunda pregunta para tu vida. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de tu vida? Número uno, que seas feliz. Ahora tú puedes decir, ¿y yo por qué soy tan infeliz? Pues por problema, ¿no? El deseo de Dios no es ese. El deseo de Dios viene, o la felicidad se obtiene cuando estamos realmente al lado de Él, cuando estamos metidos con Él, cuando estamos realmente caminando bajo su voluntad. ¿Sabe que el hombre desde el inicio perdió la forma de ser feliz cuando se separó de Dios? Ese asunto del huerto del Edén nos tiene mucho que enseñarnos, ¿va? Primero, realmente que el hombre se separó de Dios, ¿no? Y dice la Escritura que el hombre se escondió de Dios. El hombre empieza a perder su felicidad cuando se empieza a esconder de Dios, o cuando empieza a pensar que Dios no tiene la capacidad de mirarnos a cada uno de nosotros en cualquier instante. Y eso es una terrible equivocación. Están más preocupados porque el pastor no sepa, o el pastor no los vea, o el pastor no se entere de lo que Dios se entera siempre, de lo que Dios ve, ¿no? Equivocamos ese concepto, y ese concepto nos trae una segunda condición que se llama el temor. Cuando el hombre tiene temor, ¿no? Y este temor viene por una separación de Dios. Entonces el hombre empieza con el problema de perder lo que se llama la oportunidad de disfrutar en la vida. La única forma de disfrutar está en Dios, y está desde el espíritu hasta el cuerpo, pasando por el alma. Y fíjense bien que la tercera parte se da en la inconformidad. La inconformidad es la que roba absolutamente la felicidad del ser humano. Dios nos hizo para vivir en esta felicidad. Pero déjenme le llevo al Génesis, ¿no? Génesis capítulo 3 versículo 8. Venga conmigo. Génesis capítulo 3 versículo 8, ¿no? Aquí encontramos al hombre escondiéndose de Dios. Dice, y oyendo la voz de Jehová Dios se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Fíjense bien, se escondieron de la presencia de Dios. Cuando nos escondemos de Dios, comienza el derrotero de infelicidad en la vida del ser humano, ¿no? Y dice, y respondió, bueno, mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Todos los días Dios te hace la misma pregunta y te dice, ¿dónde estás? ¿Qué haces? ¿No? ¿Qué piensas? Y él podría decir, es que Dios lo sabe todo. Sí, pero te hace esas preguntas, se las hizo a Adán y Eva sabiéndolo todo. ¿Dónde estás tú? Ok. Y él respondió, oí tu voz y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. En esta parte comienza lo que le llamamos la pérdida de la felicidad, ¿no? Número uno, cuando nos escondemos de Dios, cuando realmente no queremos que Dios sepa de todas las cosas que estamos haciendo. Hay gente que no quiere que Dios se entere y de todas maneras se entera, ¿no? Hay gente que hasta hace las cosas en la oscuridad, pero finalmente Dios se entera. Cuando algo sale a la luz,
de todo eso que hiciste en la oscuridad, no te va a ocasionar ninguna alegría. Y el segundo es cuando nosotros empezamos a tener temor. La Biblia dice que el temor en sí trae castigo, ¿no? Yo sé que en algún momento todo el ser humano pasamos por el temor, pero la Biblia quiere llevarnos a perfeccionarnos de tal manera que nuestra confianza sea tan puesta en Dios que realmente podamos sobrepasar los temores de nuestra vida. Se dice que el ser humano siempre tiene temor a lo desconocido, por ejemplo. Se dice que el ser humano siempre tiene temor a las experiencias no cumplidas. Y hay una serie de cosas, pero simple y sencillamente yo quiero decirle que estos dos principios, estos dos motivos nos dan un tercero que se llama la inconformidad. Notamos que Adán y a Eva, cuando estaban cerca de Dios, ellos vivían completos y felices cuando estaban cerca de Dios. En la pérdida de la felicidad intervino Satanás. Siempre que pierdes la felicidad interviene Satanás. Hay un motivo de él. Su motivo es que tú no seas feliz para que no reconozcas a Dios. Y si tú puedes ver ahí en el Génesis capítulo 3 desde el versículo 1, él interviene en esta parte. En la parte que nosotros hablamos, puso inconformidad en la mujer. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del bosque. ¿Sí están ahí? O todos los animales del campo que Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comerán de todo árbol del huerto. ¿Qué había hecho Adán y Eva? ¿Verdad? Ya se estaban escondiendo de Dios. Eva había escuchado la voz de la serpiente. La serpiente ya empezaba a poner duda. La duda, ¿verdad?, nos va a traer inconformidad normalmente. Y entonces la serpiente le empieza a decir a la mujer, ¿no? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocarás para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no vas a morir. Y a ver, en el momento que Eva comió la serpiente, no se murió, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Comenzó a declinar su vida hasta el punto de morirse. Pero en el momento no se murió. ¿Cuántas veces Dios nos dice que no hagamos algo y lo hacemos y no pasó nada? Y todo el mundo decimos, uy, pues qué suave, ¿no? O sea, total, no es cierto lo que el pastor dice o la Biblia dice. Y sin embargo, aquí comenzó una vida de degradación, ¿no? Pero la vida de degradación comenzó por la inconformidad de Eva. Dios le dijo, mira, ahí están todos los árboles del huerto, puedes comer de todos de ellos, pero de ese árbol que además lo puse en el mero centro, de ese fruto no van a comer, porque el día que coman se van a morir. Cuando tú ves esto, lo único que nos dice que la insatisfacción de Eva fue tan grande que empezó a decir, pues total, nos pusiste los árboles, comamos con todos. La inconformidad de ella fue adquirirlo todo. ¿Tú vives inconforme con lo que tienes? Eres infeliz, de verdad. El gran problema del ser humano es que siempre queremos tener algo más que no podemos alcanzar. Este es el gran problema. La inconformidad que tenemos. Hoy traigo un traje y mañana lo tiro a la basura porque necesito uno nuevo, aunque este sirva. Las mujeres tienen 45 pares de zapatos y necesitan el azul blue mediano. Y luego se lo compran y dicen, no, creo que el azul blue fuerte me venía mejor. Y se avientan el 47, ¿no? Y fíjense cómo el diablo es tremendo, porque nos mete en inconformidad
y te dice, esos zapatos que traes, esos rosa, los trae la hermana de aquella. Los compró en el mismo lugar donde tú los compraste. El diablo le va a decir, no los traigas el próximo domingo, cómprate unos nuevos. Se llama inconformidad. No es cierto que los trae nadie. No vaya a salir ahorita a quererlos tirar o ella quererlos tirar, ¿verdad? No son el mismo rosa, parecidos, pero no son el mismo rosa. La inconformidad es algo terrible que no nos permite tener ningún punto, ningún deseo de felicidad a nuestro lado. Cuando el enemigo puso la inconformidad en Eva, entonces Eva deseó hasta que alcanzó el fruto, lo comió y todavía lo dio al marido. Y una vez que lo dio al marido y cayeron los dos en ese terrible pecado que se llama desobediencia. La inconformidad siempre es más grande que la obediencia, acuérdense de mí. Una vez que tienes una vida de inconformidad, te digan lo que digas, siempre vas a hacer lo contrario. ¿No dice Dios que no desearás la mujer de tu prójimo? ¿Y todo dice que la fruta del árbol prohibido es la mejor? ¿Han oído o no han oído estas cosas que le estoy diciendo? Y es cierto, ¿va? Porque nunca estamos de acuerdo. Por ejemplo, cuando tú te casaste, ¿quiénes están casados aquí? A ver, déjenme ver quiénes están casados. Es un buen número. Cuando tú te casaste, normalmente siempre tenemos la fotografía, ¿no? Cuando yo me acuerdo que nosotros compramos nuestra fotografía ahí, de grandes, ahí está abajo de mi cama para que no se arrugue, ¿no? Pero y está abajo de la cama porque la tenemos un cuadro muy bonito, pues un día se cayó y se rompió. Y por la flojera de no ponerle cuadro nuevo, pues la metimos abajo del colchón y ahí sigue, ¿no? Pero yo me acuerdo, y ahora van a entender porque está abajo del colchón. Cada vez que yo pasaba y yo veía, yo decía, estaba guapo, estaba delgado, pesaba 55 kilos, el pelo lo tenía más chino, tenía pelo todavía, ¿no? Y yo pasaba por ahí, y ya no por decir de Leti, ¿va? Leti en la fotografía donde nos casamos parece hija de chinos. Tiene los... ¿Qué pasó? No sé. Algo pasó en el transcurso de la vida que hasta se acabaron los ojos, ¿no? Pero bueno, ahora veo y siempre hago puntos de comparación. Digo, ¿por qué no estoy como antes? Cuando alguien no tiene esta postura ante la vida, o cuando alguien tiene esta postura ante la vida y ve a su esposa y dice, ¿por qué no estás como antes? Está inconforme con lo que tiene. Por eso dice la Biblia que te deleites con la mujer de tu juventud. Después de que mi esposa pesaba 52 kilos, ahora pesa 68 kilos, creo. No es lo mismo. El gran problema es las semillas de inconformidad que Satanás mete en nosotros. Acabamos de ir al norte, ¿no? Y antes de ir, algunos hermanos me dijeron, no, hermano, es que no vayas porque el asunto está bien difícil y la carretera. Y le dije, mira, con Dios, yendo con el Señor, si nos tocó, nos tocó. Le dije, pero yo no soy tonto. Si tú vas de aquí al norte y vas en una Lobo 4x4 o una Cheyenne 4x4, esas que se ven y pa, ¿dónde está la Cheyenne, no? Un carro de esos o un Lincoln, tú le estás diciendo a uno de los maleantes, uno de los sicarios, a que no me la quitas. Y no vas a llegar a San Luis Potosí cuando te la quiten. Entonces no íbamos en un carro de esos, ¿verdad? Desde luego. No importa, te voy a explicar algo muy interesante. No importa el modelo del carro o el año del carro que tengas, sino cómo te sientes dentro del carro. ¿Cómo te sientes dentro del carro?
No importa la esposa o el esposo que tienes, sino cómo te sientes con él. No cómo está, sino cómo te sientes con él. Cómo caminas, cómo trabajas. Esta es la parte importante. Si el diablo quiere destruir siempre la imagen. No, yo sigo teniendo la misma imagen de Leti hasta el día de hoy un poquito con mayores kilos, ¿verdad? Pero bueno, ayer le invitaron a predicar allá a un lugar bien lejos. Entonces estaba yo arriba, la estaba viendo, y ella dice que yo nunca me fijo cada vez que ni va a que le pinten el pelo, a que se lo corte, o dice que yo nunca me fijo, y como que me acordé y dije, a ver si es cierto, me voy a fijar. No, voy a tijeretear en la predicación de mi esposa, ¿no? Entonces tiene un mezanín esta congregación, ahí en Pantitlán, y yo la estaba viendo con Benjamín Nieto, y entonces dije, oye, creo que mi esposa está más guapa ahora que cuando me casé con ella. Se llama actitud, ¿no? Se llama actitud. Si tú me dices, oye, ¿no ves bien? Te diría, se llama actitud. Depende cómo quieres ver las cosas. Esa es la parte importante en la vida. Y en este caminar depende de este tipo de cosas. Y entonces tú puedes ver que la actitud de Eva cambió. Le pusieron esa semilla de inconformidad en su vida, y esa inconformidad le llevó a la desobediencia. Dios dice que nos vamos a morir, y la serpiente dice que pues no morimos, y yo creo que yo merezco, ¿no? Tú sabes que el día de hoy tienes realmente lo que debes de tener, y agradecido deberías de estar a Dios. Sí. Tienes el marido que tienes los hijos que debes de tener, tienes el dinero que debes de tener, y no vas a tener más. Agradécele a Dios y reconoce a Dios lo que te ha dado. Reconócelo. De verdad, si Dios no te ha dado algo más, es porque Él tiene un motivo en estos momentos que te van a beneficiar siempre. De verdad, o sea, el principio de los sicarios realmente es siempre, nunca estar conformes con lo que tienen. Está dentro de su credo. Siempre obtendremos más de los demás. Es su credo. Por ahí me lo pasaron. Se los voy a dar todos para que no se emocionen y algún día digan, ¿no? Siempre obtener más de los demás para un beneficio propio. Pues suena a ladrones, ¿no? Así es. No necesitan trabajar, pero quieren más. Te voy a decir algo, y esto es cierto, ya que levantamos la mano muchas personas aquí que somos casados, que tenemos hijos. Prepara a tu hijo para que cuando tu hijo crezca tenga la oportunidad de obtener mejores cosas que las que tú tienes, y si es posible todo, ¿va? Pero enséñalo a conformarse con lo que tiene. Te voy a explicar. Normalmente las grandes industrias viven o tienen sus grandes dividendos por la inconformidad de la gente. Te voy a explicar. ¿Qué buscas en un perfume? Tú vas a un lugar donde venden perfumes, tú te paras, y ¿qué es lo que buscas en ese perfume? Si has leído sobre ellos, primero lo que tú andas buscando es la época, ¿no? En la época de invierno se buscan los perfumes dulces, ¿no? Y perfumes dulces hay chorrocientos perfumes. Bueno, si estoy equivocado, perdónenme, ustedes después me corrigen. En la época de primavera se buscan los perfumes frescos, ¿no? Bueno, ahí va el asunto. Pero tú cuando vas a una tienda, ¿qué buscas? El retrato de la chava que presentó el perfume, no el aroma del perfume. Y sabes que en su mayoría, ¿y sabes qué están buscando? ¿Saben qué están buscando? El cuerpo que no tienen. Se llama inconformidad por lo que tienes. Y entonces ellos te ven, por ejemplo, cuando compras un vestido o un traje, yo digo,
tú compras un traje, ya no puedo poner los otros por subido de peso, esas verduras son terribles para mí, ¿no? Y entonces, el otro día vi un traje, ¿no? Un Menloba que apareció en una revista y la caída era increíble, ¿no? Aquí en Naucalpan tenemos una factory de Menloba y fui a ver el traje. Digo, perdón, yo fui a ver el traje, ¿no? Y me lo puse y cuando me vi al espejo dije, en la torre, al cuate le cae re bien y a mí no tan bien, ¿no? O sea, yo dije, me lo voy a comprar para bajar de peso, para verme como él. ¿Qué te estoy diciendo? No estoy conforme con lo que tengo. Y entonces, ¿te ha pasado que te compras ese traje y al rato no lo usas porque no te gustaba? Porque ya no se veía como en la revista. Regreso a los perfumes. Cuando tú compras un perfume, por ejemplo, las mujeres casadas compran un perfume por su aroma o por el aroma del marido. Eso es lo que debería de ser, por lo que le gusta a él, ¿no? ¿Y alguna vez le has dicho, ¿te gusta este? ¿Para comprarlo? Hay un perfume que Leti se compró carísimo y les dio carísimo porque lo pagué yo, ¿no? Y se lo pone y le digo, oh, le digo, ¿me quieres ver lejos? Póntelo. En mi curso de matrimonios yo hablo acerca de los perfumes. Los perfumes atraen o rechazan. ¿Quieres tener contento a tu marido? Cómprate un perfume que le agrade a él, ¿no? ¿Quieres tener una noche increíble? Pues llénate de ese perfume que le agrada a él. No quieres verlo de cerca, ponte un perfume que le desagrada. Ahora, fíjate bien, ¿por qué te hago la pregunta? Normalmente por cómo lo compramos, ¿no? Nunca lo compramos pensando en los demás, lo compramos pensando en nosotros mismos. Yo conozco muchas mujeres casadas que dicen que deberían de vestirse para agradar al marido, pero sin embargo nunca le preguntan qué le gusta al marido. ¿O sí? Pues pregúntenle, ¿no? O cómo te agrada a él. A lo mejor dice un día que llegue de bombero, de no sé yo qué, ¿no? Pero habla con él, o sea, realmente si tienes un marido raro, bueno, pues es otra cosa, ¿no? Si Leti me dice, Abraham, ¿qué te gusta? A mí las mujeres me gustan los colores chillantes, como si fueran africanas, ¿no? Digo, pues, es mi gusto raro. Un tiempo yo hasta le compraba la ropa, era la que no se ponía, pero bueno. Y luego me decía, qué malos gustos tienes. Pues sí, ni modo, ¿qué quieren que haga? Pues son mis gustos, ¿no? ¿Se han fijado últimamente que en la televisión pasan la forma de cómo vestirse? ¿Sí o no? Y pasan las mejores y las más malas vestidas. Yo nunca le atino. Nunca le atino. Siempre creo que las mejores vestidas son las más mal vestidas, ¿no? Pobre de mi mujer, yo lo entiendo. Pero finalmente, fíjate bien, cuando entra ese punto de inconformidad, ¿no? Automáticamente tú ya no vas a empezar a ver a tu esposa, vas a empezar a ver otras esposas. Y aguas, porque ¿qué crees? Que el diablo te anda merodeando. Y dice la Biblia que estás a punto de caer porque tienes inconformidad con lo que tienes en tu casa. Dios quiere que le obedezcamos, ¿no? Ahora yo les voy a pedir un favor como hombre pastor. Ayúdenos, ayuden a sus maridos.
Si le gusta Rabona, pues póngase Rabona. Y si le gusta de monja, póngase de monja. ¿No? O sea, el otro día fuimos al Vips y se sentó enfrente de mí una señora que trae una faldititita, ¿no? Yo decía, Dios, no quiero pecar, por favor, ayúdame. Bajé la corte celestial, bajé a Miguel, a Gabriel, a todo mundo, ¿no? Y pues me paré y me cambié de silla. Su marido se dio cuenta que yo me cambié, ¿no? Y así como que se molestó. Y entonces yo oí la discusión, ya ves, te dije que no te pusieras ese vestido. Y yo casi levanto la mano, yo te lo dije, yo también te lo iba a decir, ¿no? O sea, si al marido le gustaba así, pues bronca el marido, ¿no? Pero finalmente hubo una super discusión, porque pues hermano, yo no quiero pecar. De verdad, créemelo en serio. Me cambié de lugar, me pasé de aquí para el otro lado. El Señor se dio cuenta porque ya hasta rojo estaba, ¿no? Ustedes saben, es como ir a un centro donde hay mucha música así muy explosiva. A mí me llama la atención, por eso no voy a esos lugares, ¿no? Entonces, pues estaba ahí, pues me cambié. Yo decía, Dios, no quiero pecar. Entonces, para no estarme haciendo así, pues me cambié. Y ellos se pelearon. Yo puedo ver, de verdad, que todo mundo debemos de estar conformes. Ponle la mano a tu hermano que está a tu derecha o a tu izquierda. Dile, en lo físico, en lo económico, con las personas que te rodean y con tu misma vida. Dile. En lo físico, tú dile a ella y luego al revés, ¿no? Debemos de estar conformes con el físico. Mírale el físico, lo que quiero decirte, ¿ok? ¿Está bien? ¿No? ¿Verdad? Tenemos que estar contentos con lo económico, con lo que tenemos hoy. Hermano, mira, si vas a tener aguinaldo, conténtate, y si no, conténtate de todas maneras. Pobres gabachos que ni aguinaldo les dan. ¿Ustedes sabían que los americanos no gozan de esa garantía que nosotros gozamos del aguinaldo? Y gastan más que nosotros, no sé cómo le hacen, pero bueno. Con las personas que te rodean, hermano, debes estar realmente contento, agradecido, ¿verdad? Debes de estar satisfecho realmente con todas las gentes que tienes, como sean, como estén, ¿verdad? Y con tu misma vida debes de estar agradecido con Dios y contento y decirle, Dios, gracias por permitirme nacer aquí, gracias por permitirme estar aquí, gracias, Señor, que aunque me duele la cabeza, aquí estoy todavía, ¿no? Y si no quieres que te duela la cabeza, pues córtatela y se acabó. Ya, fácil. Ustedes saben que dicen los científicos que entre más le hagas caso al dolor de cabeza, más va a aumentar. Entre menos caso le hagas, va a disminuir el dolor. De eso se depende. Déjenme decirles, la felicidad se obtiene en la obediencia. Cuello, ya me dio cuello. Me esmeré por este mensaje, ¿eh? Ok. La felicidad se obtiene en la obediencia, ¿no? Y por eso Dios siempre ha dictado una línea de obediencia. La dicta en el matrimonio, la dicta en la familia, la dicta en la empresa, la dicta en cualquier lugar donde vayas. Hay una línea de obediencia, ¿no? El problema es que cuando se rompe esta línea de obediencia comienza el punto de infelicidad. Les voy a platicar, ayer estando en este lugar donde invitaron a Leti a compartir, yo conozco a Benjamín hace 30 años y conozco a sus hijos desde que eran chiquitos.
Y entonces uno de sus hijos está trabajando con el papá ahí en la obra, él es actualmente el pastor, el papá se fue a levantar otra obra por Xochimilco, pero estaban trabajando los dos hijos, ¿no? Y entonces realmente uno de ellos un día se fue, y se fue porque su papá le pagaba menos al menor. Resulta que cuando vinieron al ministerio, el hijo mayor se casó y tuvo un hijo, bueno, tiene dos hijos, ¿verdad? Y entonces el papá les iba dando dependiendo realmente sus necesidades. El hijo menor, que se inconformó con eso, dejó a su papá. Y ayer llegando ahí lo vi al cuate, el cuate fue al desayuno que hicieron, por cierto, él preparó el desayuno. Lo vi que andaba para arriba y para abajo. Veía al papá y le daba la vuelta y se iba para el otro lado, ¿no? Y entonces yo soy alguien que se pone a observar, y como yo los conozco desde chiquitos, me acerqué y le digo: ¿qué onda, Claudio? ¿Qué tienes? No, nada, aquí nada más sirviendo la comida. Yo tengo el negocio ese y yo traje la comida y ya me voy. Le digo: pues si ya te vas, ¿para qué le das tantas vueltas? Le digo: ¿por qué no vas y te despides de tu papá ya? Y me hace así como que. Entonces me senté con él y: oye, Claudio, ¿qué tienes? No, es que mi papá y yo no nos podemos llevar. Siempre le ha dado la razón a su hijito el mayor. Y si supiera que la razón la tengo yo. Y yo esta iglesia está aquí porque yo la levanté. Es mentira. Cuando el papá, yo lo conocía, ya estaba en la iglesia de Pantitlán ahí levantada, y tiene un auditorio muy bonito, por cierto, y ya estaba ahí, ¿no? Y le digo: Claudio, ¿qué tienes? ¿Por qué esa vida de inconformidad? Y me empezó a decir: no, es que mi papá y yo no nos podemos llevar. Le digo: pero estás viviendo en su casa. Él está viviendo, el papá tiene una casa de 3 niveles, y en el último nivel le permitió al hijo que viene llegando de San Luis Potosí, va, vivir ahí con su familia. Nah, pues es que es para que se le quite, que no sé qué. Le digo: a ver, Claudio, ¿de dónde está tu enojo? Ya en estar platicando, su enojo era de la inconformidad que él tenía, de que un día el hermano mayor ganaba más que él, y el hijo menor estaba más preparado, según él, que el mayor. Le digo: oye, ¿tú no entiendes? Tu hermano mayor tenía una esposa, tenía hijos, y su salario era dependiendo de su necesidad. Tú no trabajabas, ¿verdad? Tú estás en la iglesia, tú no estabas casado, tú no necesitabas, no entiendes ese sentido. Nah, mi papá siempre ha hecho excepción de personas, yo no le caigo. Y ahí me puse a orar por él, y finalmente le hice entender que su raíz viene desde chiquito, desde que le compraban la ropa al mayor, y la ropa del mayor la pasaban al siguiente. Abusados. Y ahorita me acordé de un detalle de que esa ropa a mí no me gusta, ¿no? Normalmente te van a decir. Y desde ahí comenzó la inconformidad, y fue creciendo y fue creciendo. ¿Qué quiero decirte? La inconformidad siempre brota de cosas insignificantes que el diablo las hace más grandes. El diablo las quiere hacer más grandes para herirte. Yo le dije a Claudio, tú y yo necesitamos hablar, tú y yo necesitamos sentarnos con tu papá. No, con mi papá nada, tú y yo necesitamos ahí. Le digo: déjame decirte, a veces uno inconscientemente hace las cosas, ¿están de acuerdo? Pero ¿saben cuál fue el error? Que el papá nunca platicó con el hijo. Nada más dijo: tu salario es tanto y tu salario es tanto, y quincenalmente se los daba. Y creo que es algo de lo que nosotros debemos siempre cuidarnos, ¿no? Que no haya esa inconformidad. Les voy a platicar, viene de la desobediencia. Entonces este chavo su inconformidad fue muy grande, y un día se fue de la iglesia. Dijo a su papá: pues yo soy Juan Camané y te voy a demostrar. Hasta el día de hoy no levanta la cobija. Ayer me está platicando: ya levanté esto, ya hice aquello, ya hice aquello. Le dije: mira, Claudia, tienes un problema. Dios te llamó a ti, y como Dios te llamó, no te vas a soltar la cobija, amigo, entiéndelo. Y se pone a llorar: pues yo no sé por qué, pero yo déjame irme a tu iglesia. Y me voy a tu iglesia. Le dije: en él,
Ustedes saben que los inconformes siempre se encargan de llenar a su alrededor inconformidad. Siempre estarán gritando su postura. No es que esa iglesia, no es que ese pastor, no es que mi marido, no es que mi mujer, no es que mis hijos. No hay más bello que esta vida y tenemos que disfrutarla. Mira, cuando Dios te da principios, te pide que camines a través de ellos por motivos fundamentales, porque sabe que esos principios te van a producir felicidad. Y me acordé, por ejemplo, ayer que estábamos platicando con Elba y con Alfonso, ahí en la comida que tuvimos de pastores, estábamos platicando y ellos me decían que la semana pasada habían tratado de hablarme Toño para hacerme una pregunta acerca de la Biblia, ¿no? Y pues a mí me inquietó, le dije, pues ¿cuál es la pregunta? Y entonces ahí surgió la pregunta. Se las voy a hacer a ustedes, no me la contesten, no tiene una respuesta exacta, va, porque tiene muchas teorías, algunas muy reales, otras muy locas como las mías. Pero por ejemplo, cuando Saúl mandó llamar a Samuel, cuando los filisteos vinieron y iban a atacar a Israel, y entonces dice la Biblia que Saúl va y consulta a Dios y Dios no le hace caso. Dice que va al Urim y al Tumim, una de esos dos dice que va y no le consulta. Y dice que ni en sueños Dios le responde. Entonces cuando Dios no le responde, dice la Biblia que él va y busca a una mujer bruja, hechicera, pitonisa, como le quieras llamar, ¿no? Una mujer adivina. Y entonces va y la consulta. La pregunta de ellos era, o hasta donde entendí, si Samuel era el que había bajado o había bajado un demonio. Esa pregunta no tiene respuesta. Y te voy a explicar por qué. Porque para mí fue Samuel y para muchos fue un demonio, por las características bíblicas que nos da la oportunidad de pensar en las dos preguntas. Para mí fue Samuel, pero déjame decirte que no es importante saber si fue Samuel o fue un demonio. Importante saber es que él desobedeció a Dios. Déjenme, les llevo allá. No, Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13. Y esa desobediencia le llevó a Saúl a morir antes de tiempo. Cuando llegan ahí, digan amén, gloria a Dios, aleluya, jaja, jiji. David, ¿para qué tienes prendido esto? ¿No vas a poner texto bíblico? Me avisaron que no había un cañón y ya compré uno. Gloria a Dios, ya se ven bien las letras, ¿no? Bueno, se lo voy a leer. Mientras así murió Saúl, fíjense bien, ¿cómo murió Saúl? Dice, así murió Saúl por su rebelión que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Si nosotros vemos o leemos toda la historia ahí en Primera de Samuel 28, ¿no? Podríamos ir ahí a Primera de Samuel 28, versículo 1. Es todo el texto, podrías leerlo, ahí te va a dar luz de todo lo que está aconteciendo. Pero en el versículo 3 dice, ya Samuel había muerto. Bueno, voy a leerles desde el 1 para que vean cómo está aconteciendo. Aconteció que en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquís a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquís, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y aquí dijo a David, por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Y Samuel había ya muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Rama, su ciudad.
y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y a los adivinos. Saúl los había echado, o sea, por mandato de Dios. Escuchen, por mandato de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no comenzamos lo que yo le llamo carrera de caballo y parada de burro, no? Comenzamos a tambor batiente, obedeciendo a Dios, y al rato vamos separándonos de las cosas que antes éramos muy celosos para Dios. Dice versículo 5: y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo. ¿Se acuerdan que el miedo es la segunda causa de la infelicidad? Okay. Dice, y tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación. ¿Qué había hecho? Los había corrido. ¿A quién recurrió en su tiempo de desesperación? A una adivina. ¿Debió haber esperado? Sí. ¿Dios le iba a contestar? Sí, en su momento, ¿no? Debió haber confiado en Dios, y sin embargo la Biblia nos muestra que no. Puedes leer todo el capítulo y te va a describir toda la situación, ¿no? Y más allá, nosotros podemos ver, por ejemplo, ahí en Deuteronomio 18, versículo 9 al 14, que esto es una prohibición de parte de Dios para todos. Está en el Antiguo Testamento o no está en el Nuevo Testamento, la Biblia nos da reglas, o lo que yo llamo principios, para poder vivirlas. ¿Tú sabes que Saúl fue el hombre más infeliz sobre la tierra? Lee bien con determinación y vas a ver que todas las cosas que sucedieron, la única postura feliz que tuvo fue cuando Dios permitió que fuera rey fuera de su voluntad. Pero déjame decirte, dice Deuteronomio 18:9, no algo que para ellos era muy claro: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según la abominación de aquellas naciones. Cuando vengas al cristianismo, te olvidas de toda la cultura por adquirir una nueva cultura que es bíblica. Ay, hermano, ¿y Santo Claus? Por amor de Dios, Santo Claus no existe. ¿Por qué le dices a tus hijos que existen? El otro día llegó un niño: ay, pastor, en la escuela nos liberaron porque, híjole, nos dijeron que Santo Claus no existe. ¿De qué los liberamos? De nada. Abominación significa las cosas terribles que cometemos para Dios. Dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni argorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a muertos, porque es abominación para con tu Dios. Cualquier que hace estas cosas, y por estas abominaciones Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, argoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Dile que está a tu lado: mas a ti no te lo ha permitido Dios. No es de que si bajó Samuel o vino un demonio, es que tenía una prohibición Saúl y Dios no se lo había permitido. Por eso dice la Biblia que lo mató. Está grueso, ¿no? Utilizó a los filisteos para matarlo, efectivamente, ¿no? ¿Sabes que algunas veces te ha pasado algo que te das cuenta que por andar fuera de la protección de Dios llegaste al lugar indicado, a la hora indicada, con el cuate indicado? Les voy a platicar. Hace algunos años nosotros teníamos un negocio, y cuando mis hijos iban a entrar a la universidad, la primera era Esther, nosotros teníamos, desde que ella nació, calculamos tener el dinero suficiente para pagar la universidad. Pero después vino Rebeca, y entonces nosotros ya nos habíamos gastado el dinero de Esther y no teníamos el dinero de Rebeca para la universidad. Y a mí siempre me ha gustado prever. Y entonces hicimos un negocio, hicimos varios socios,
Y el negocio funcionó bien, iba muy bien, íbamos ganando buen dinero. Junté el dinero para la universidad de Rebeca, ¿no? Y pues total, estaba jalando el dinero y yo me sentía muy feliz. Había dinero, ¿no? No había reclamos, la quincena llegaba a tiempo, había de comer, había todo. Y entonces un día nos secuestraron, a mí personalmente, y nos bajaron todo el dinero. Y entonces yo me amargué y yo decía: Dios, pero si estoy intentando, no he dejado tu obra. Y ¿sabes lo que me dijo? Me dijo: yo no te llamé a hacer negocios, yo te llamé a predicar mi palabra. Ya casi. Y entonces lo perdí todo. Sabiendo la voluntad de Dios, hice lo contrario. Y entonces yo reclamaba, decía: Dios, pues ¿por qué? O sea, iba bien, no me quitaba mucho tiempo. Y Dios me volvió a contestar: porque yo no te llamé a hacer negocios. Tú haces cosas fuera de la voluntad de Dios y así como las haces, las pierdes. Acuérdate de mí. Tú no diezmas al Señor y así como tú no le diezmas al Señor, por otro lado lo pierdes. Ya sean médicos, ya te robaron, lo que sea, lo pierdes. Te sales de la voluntad y de la cobertura de Dios. Pero les quería decir cómo fue el asunto. Me habla mi socio y me dice: necesitamos en estos momentos tanto dinero, tengo tantos camiones y tenemos que comprarlos. Tengo el negocio redondo. Voy al banco, voy aquí a Banamex, el que está junto a Bancomer y Serfín, ¿no? En la zona de bancos antiguamente. Saco ese dinero y solamente lo iba a llevar a HSBC, que antes era otro banco, bueno, Vital, y eran como 500 metros de distancia. Me agarraron a la mitad, pero les voy a explicar. A la hora que yo llegué a la hora incorrecta, con el cajero incorrecto, y pues me secuestraron y nos pelaron toda la lana. Ahora, ¿por qué llegué a la hora incorrecta? ¿Por qué llegué con el cajero incorrecto? Porque Dios lo permitió. No sé si entiendas lo que estoy tratando de decirte. Dios lo permitió porque yo había hecho cosas incorrectas. Bueno, nunca fue un negocio ilícito, ¿ok? Pero y cosas incorrectas con relación a lo que Dios tenía para conmigo. Tú haces algo fuera de la voluntad de Dios, las consecuencias van a venir tarde o temprano. Saúl se salió de la voluntad de Dios, llegó al momento incorrecto con el ejército incorrecto y lo mataron. Así es de sencillo. Y entonces déjame decirte, regreso a la pregunta, ya para terminar, ya voy a terminar, me quedan 3 minutos. No era tan importante si vino Samuel. Para mí vino Samuel, tú puedes decir fue un demonio, está bien, no tengo problema. Lo importante es que Dios le había prohibido a Saúl que consultara las adivinas. Saúl, cuando lo escuchó de parte de Dios, fue muy serio y le dijo: sí, Señor, yo hago lo correcto. Y le dice que las echó fuera a todas ellas, no había una sola dentro del pueblo del Señor, tanto que tuvo que mandar a sus criados a buscar una. Fíjate bien, no había en el pueblo, tuvieron que ir a buscar una y llegó al lugar correcto en el momento incorrecto y ahí perdió la vida. Claro, después en la batalla con los filisteos. ¿Cuántas veces somos muy celosos al principio de las cosas de Dios y terminamos al rato dejándolas? Total, la primera vez lo hice y no pasó nada. No te preocupes. Todas tus decisiones traen bendiciones o maldiciones. Todas. Todo lo que decides hoy trae consecuencias buenas o malas. El deseo de Dios es que seamos felices y nos dio una palabra. ¿La tienes ahí? A ver, déjame verla. ¿Qué pasó, Arturo? Ok. Okay. Levántala. Ahora haz un juramento. Que no podemos jurar, no hagas juramento. Dile: Señor,
Prometo leerla. Qué fácil, ¿no? Ahora todos traen la Biblia hasta en los teléfonos de adorno, ¿no? Dios tiene sus principios, ¿sabes para qué? Para que te vaya bien. Su deseo es que alcances la felicidad en la vida. Yo podría morirme hoy y en mi lápida tendría que ponerle: el hombre más feliz sobre la tierra, caminó con Dios. Sencillo, hermano. No me ha ido como otros pensarían, pero eso no me ha robado la felicidad, no me ha robado la paz, ¿no? Con esta dieta que traigo es terrible el asunto. Ayer estaba diciendo: Dios, gracias por las verduras, parezco conejo, vaca y todo lo que se mencione, ¿va? Pero Dios es bueno. Con todo eso hasta me siento y me hago unas ensaladas ahí súper ricas, según yo. Tengo que convencerme, ¿va? Tanto que ayer soñé esa carne tártara preparándomela. Pero Dios, hasta de eso hago chistes, hermano. Fíjate, ¿cómo será la vida, no? Yo quiero pedir un favor. Si tú crees que la vida no te ha ido como debió haberte ido hasta el día de hoy, ponte de pie, yo quiero orar por ti. Pero quiero ponerte ante un compromiso. O sea, tengo que ponerte ante un compromiso, ¿ok? El compromiso es que tienes que obedecer la voluntad, los principios de Dios, ¿ok? Llegó una hermana ahí y me dijo, ella vino a esta iglesia hace como 20 años o un poquito más. Me dice: pastor, fíjese que fui a consultar a una señora que echa las cartas. ¿Estuvo bien o estuvo mal? 20 años en el Señor. Yo digo: ¿no te ha amanecido? ¿No has leído la Biblia? ¿Dónde vas? ¿Qué te predican? Pues, bueno, las cartas no, pero el café es lo mismo, hermano. Hay principios, hay principios. La Biblia va a decir: no vayas a que te lean el café. No aparece, pero habla sobre la adivinación, ¿ok? El contexto es general, ¿no? Voy a volver a repetir la pregunta. Si no te ha ido hasta el día de hoy como piensas que te debió haber ido, ponte de pie. De verdad, ponte de pie. Cierra tus ojos y pídele perdón a Dios porque has roto los principios. Todos cierren sus ojos, no vean a los que se pongan de pie para que no te sientas más santo tú que ellos, por favor, ¿no? Quiero comprometerte. Primero, porque sé que Dios es fiel, porque sé que Dios cumple su palabra y sus promesas, ¿no? Y quiero comprometerte a que seas una persona obediente a la palabra de Dios. No a la iglesia, al pastor, a la palabra de Dios. Antes de orar por ti, dile: Señor, perdóname. Yo sé que no me ha ido tan bien como esperaba, porque yo he roto los principios, yo he roto tu palabra. Pero hoy quiero hacer un pacto contigo. Dile: quiero hacer un pacto contigo. Voy a obedecerte fielmente. Señor, yo quiero pedirte que tú quites el oprobio que hay sobre la vida de mis hermanos y que venga tu bendición, que venga ese gozo, que venga esa felicidad de la que hemos hablado en el nombre de Jesús. Señor, yo clamo en estos momentos que verdaderamente tu bendición descienda sobre la vida de cada uno de ellos y que se vuelvan obedientes a tu palabra y tú les des conforme a tu palabra. Yo suelto, Señor, yo suelto tu bendición sobre la vida de ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, yo ato a Satanás que les ha robado, Señor, y le ordeno soltar, Señor, lo que les ha robado y aún multiplicar.
conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Pon tu mano.